Aquí observamos un rectificador clásico. Entonces aquí en este rectificador clásico observamos que tenemos la red, tenemos un transformador que nos está multiplicando la tensión que tenemos aquí en la entrada por 2.1 esencialmente. Eso con el objetivo de tener aquí una tensión suficiente para poder ofertar acá una tensión cercana a 350 volts. Esta es nuestra carga, toda esta es nuestra carga. Simplemente tenemos aquí una resistencia, que es la resistencia inicial de carga, y tenemos otra resistencia en serie para simular que la carga se reduce, es decir, que se incrementa la impedancia de la resistencia que tenemos aquí, por lo tanto consume menos corriente. Y tenemos otra resistencia aquí en paralelo para simular que la carga se incrementa, es decir, para simular que tenemos un consumo superior de corriente. Y aquí tenemos el rectificador de puente completo de diodos. Entonces, si hacemos la simulación, miramos las formas de onda, entonces podemos ver la tensión de entrada, que es esta que tenemos aquí, que es obviamente sinusoidal, a 170 volts pico, que es la tensión que tenemos en este punto. Y miremos la tensión de salida. Podemos mirar la tensión de salida, que la llamé BC, que es esa tensión que está aquí. Claro, aquí estamos suponiendo una perturbación, que la voy a quitar por ahora, porque miremos la tensión fija. Muy bien, entonces aquí tenemos la tensión, está, bueno, 350 volts está aquí, que es más lo que queremos. Esta es la tensión que se obtiene a la salida en la carga. Inclusive podemos mirar esta tensión que está acá, que es la tensión rectificada. A ver, miremos esta tensión rectificada, que es esta, que es obviamente esta misma tensión que está acá porque tenemos un nodo constante. Bueno, y miremos la corriente que consume la carga. Esta es la corriente que consume la carga. Es una corriente aproximadamente 0.345 amperes, que es la corriente que consume la carga. Es una carga de, en este caso, tenemos una carga de 1000 ohms, de 1 kilo ohm, a 350 volts aproximadamente. Miremos entonces la corriente que se le está pidiendo a la red eléctrica, esta IIN. Entonces, si miramos esa corriente, vemos que es completamente pulsante. A ver, miremos un periodo, por ejemplo. Entonces, esta es la tensión de entrada y esta es la corriente de entrada, que es pulsante. Es pulsante porque solamente durante este intervalo de tiempo el diodo consume corriente, o los diodos consumen corriente para poderlo entregar a la carga. Entonces, pongamos esa corriente aquí para poder ver un poco el factor de potencia, pero entonces multipliquémoslo por algún valor para poder visualizarlo. Multipliquémoslo, no sé, por 20 veces. Exacto. Entonces aquí podemos ver que efectivamente pues el factor de potencia está muy degradado, pues esto no es una señal sinusoidal básicamente, y la cantidad de armónicos que se tienen aquí es supremamente alta. Este es el comportamiento típico de la corriente en un rectificador de puente completo que tiene que está basado esencialmente en un rectificador y un transformador y un filtro de salida, sin ningún elemento controlado para evitar estos problemas. Inclusive podemos, bueno, aquí vemos también la tensión de DC y la corriente. Podemos ver, por ejemplo, el factor de potencia. Entonces, vemos que el factor de potencia entre la tensión de entrada y la corriente de entrada es de 0.42, es decir, está por debajo del 50%, de hecho está muy cercano al 40%, o sea, tenemos aquí un factor de potencia solamente del 42%. Ahora podemos ver también la cantidad de armónicos o el THD, ¿cierto? El Total Harmonic Distortion de la corriente, pero obviamente con una fundamental de 60 Hz. Entonces aquí lo que vemos es que ese contenido armónico es del 200%, es de 2 veces. Es un Total Harmonic Distortion de 2 veces, o sea, es extremadamente alto. Y claro, porque esta señal de corriente es básicamente triangular y muy corta, con unas secciones muy grandes de 0 amperes, es decir, está muy degradada. O sea, al compararla con una señal senoidal está extremadamente degradada. Entonces, el objetivo que perseguimos nosotros,
con el desarrollo que vamos a realizar hoy es pasar de este sistema tradicional de rectificación que nos genera unas corrientes pulsantes que tienen mucho contenido armónico y además que entre la tensión y esa corriente tienen un factor de potencia muy bajo. Nuestro objetivo es pasar de eso a tener un sistema de rectificación que desde el punto de vista de la carga se comporte como una fuente de tensión, si bien tendremos que admitir que tenga un rizado porque estamos trabajando con convertidores conmutados. Queremos que para la carga se tenga básicamente una fuente de tensión, pero desde el punto de vista de la red eléctrica o de la fuente de AC, lo que veamos sea una resistencia. Es decir, que veamos un sistema que me consuma corriente sinusoidal con muy bajo contenido armónico y además que esa corriente esté en fase con la tensión de forma que el factor de potencia sea lo más elevado posible. Con eso conseguiremos evitar que la empresa de distribución eléctrica multe nuestro sistema, ya que pues tendremos un factor de potencia aceptable o un factor de potencia muy bueno. De hecho será lo que lograremos, un factor de potencia muy bueno, y además las condiciones de operación que le vamos a ofrecer a la carga serán las óptimas, porque si tenemos una carga de DC pues tendremos que entregarle una tensión de DC. Ese es nuestro objetivo, realizar un rectificador con corrección de factor de potencia. Por el ejemplo que tenemos allí en la simulación, pues lo que pasamos es de una red de 120 AC que tiene unos voltajes pico de 170 volts a un voltaje DC de aproximadamente 350 volts. Para eso pues usamos el transformador que tiene una relación de transformación de 10 a 21, es decir, que está multiplicando por 2.1 veces. Inclusive el sistema de rectificación con corrección de factor de potencia que vamos a diseñar, que es este que tenemos aquí, que está basado en un convertidor boost, no requiere el transformador, ya que vamos a usar la propiedad de elevación que nos provee el convertidor boost para realizar esta operación de multiplicar la tensión de entrada a un valor mayor. Entonces, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es reemplazar este sistema por un sistema que tenga un factor de potencia lo más cercano a 1 posible y una fuente de tensión prácticamente regulada. Inclusive el sistema que vamos a diseñar lo podríamos regular no solamente para imponer un factor de potencia de 1, sino que inclusive lo podríamos controlar para que tenga un factor de potencia deseado. Es decir, podríamos diseñarlo para que tenga un factor de potencia en adelanto o un factor de potencia en atraso, con el objetivo de compensar el factor de potencia de una empresa. Entonces, supongamos que tenemos una empresa que tiene una gran cantidad de motores, entonces podemos controlar este sistema, ¿cierto? El sistema que vamos a diseñar lo podríamos controlar para suplir cargas de DC, por ejemplo, una cantidad de luminarias LED, suplir esa potencia de DC y suplirlo con un factor de potencia deseado, de forma que podemos compensar la desviación de factor de potencia que tenga la empresa. Por eso estos sistemas se pueden utilizar como filtros activos. Bueno, muy bien. Para hacer el análisis de este sistema vamos a necesitar un concepto. El concepto de tensión media de una señal rectificada. Entonces, ese es un concepto que se ve en electrónica básica. En el caso de la Universidad Nacional de Colombia se ve en electrónica análoga 1 y es muy sencillo realmente. Entonces, esta es la señal rectificada. Esta señal que tengo aquí, claro, esta es una señal sinusoidal, ¿cierto? Es decir, es sinusoidal, parte positiva, parte negativa. Al rectificarla, pues esta parte negativa queda arriba y nos queda esta señal que está aquí, ¿cierto? Donde tenemos esencialmente dos ciclos de esa señal rectificada en un ciclo de una señal sinusoidal típica. Claro, porque esta parte, que era la segunda parte del ciclo de la señal sinusoidal, queda arriba, entonces queda como si fueran dos ciclos. Entonces, para calcular el valor medio de esta señal, pues simplemente pasamos de coordenadas de tiempo a coordenadas angulares, porque sabemos que la tensión sinusoidal en 0 grados es 0, luego cuando va a pasar otra vez por 0 descendentemente es pi, es decir, aquí es pi, y cuando vuelve a 0 ascendentemente es 2pi, que en la parte rectificada será esta. Y entonces ya todo lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale el valor medio de esa señal, y lo hacemos con nuestra ecuación típica, ¿cierto?, de cálculo del valor medio de una señal periódica. Pero entonces, cuando pasamos ya a reemplazar los valores, pasamos de coordenadas de tiempo a coordenadas angulares, porque es más sencillo calcular ese valor medio con una coordenada angular,
y entonces nos da que tendremos que esta señal sinusoidal pues tiene un valor máximo Vmax, es decir, es una escalar, una constante que lo sacamos de la integral. El periodo es 2pi, entonces dejamos el periodo ahí, y la integral es desde 0 hasta 2pi de esta señal sinusoidal, es decir, es una señal sinusoidal con amplitud 1 rectificada. Entonces ya simplemente este término lo tenemos acá, y esta integral la podemos partir en dos, desde 0 hasta pi y desde pi hasta 2pi, que es lo que hacemos, ¿no? Desde 0 hasta pi y desde pi hasta 2pi. Desde 0 hasta pi, si usted observa, es exactamente una onda sinusoidal, seno de teta de teta. Pero entre pi y 2pi sabemos que el seno es negativo, pero nuestra señal rectificada es positiva. Por lo tanto, entre pi y 2pi, lo que tenemos es menos seno de teta, porque tendremos esa señal rectificada en esa zona. Entonces ya todo lo que nos resta es resolver esto, ¿no? La integral del seno es menos coseno. Aquí tenemos este menos que sale y nos queda igualmente integral del seno menos coseno. Evaluamos coseno entre pi y 0 y menos coseno entre 2pi y pi, sabiendo que lo que sale de aquí lo multiplicamos por un signo negativo, y al final esta operación esencialmente nos da 2 Vmax sobre pi. Es decir, el valor medio de esta señal rectificada, el valor promedio, es 2 por el voltaje máximo, donde este que está aquí es el voltaje máximo, por el voltaje máximo sobre pi. Entonces es importante que tengamos claro ese valor, es importante que lo tengamos claro ya que lo vamos a usar ahora en el análisis matemático. Entonces ya lo que hacemos es seguir el procedimiento que hemos utilizado para analizar todos los demás convertidores, es decir, topología 1, ecuaciones diferenciales en topología 1, ecuaciones diferenciales en topología 2, luego las unimos con la señal U para obtener el modelo conmutado, y luego lo promediamos alrededor del ciclo de trabajo reemplazando U por D para obtener el modelo promediado. Entonces no voy a repetir eso porque mire que es exactamente el mismo convertidor boost con el que trabajamos en otros ejemplos que ya hicimos. La única diferencia es que esta tensión de aquí, esta tensión que vamos a tener aquí, es una tensión rectificada, sin esta línea negra, porque mire que aquí no tenemos un condensador entre el rectificador y el convertidor. Ahí no tenemos condensador, no lo podemos poner, porque si ponemos un condensador acá, pues lo que vamos a hacer es desfasar esas señales de corriente y tensión, y precisamente lo que queremos es poder controlar ese desfase a voluntad. Entonces aquí no tenemos condensador, por lo tanto será esta señal que está aquí. Inclusive la puedo dibujar, o sea, la señal que tendremos aquí será una señal de tensión de este tipo. ¿Ya? Será una señal rectificada de tensión. Pero nosotros trabajamos con los valores medios de todas esas señales, por lo tanto necesitamos el valor medio de esta tensión para poder parametrizar nuestro modelo. Es decir, esta VG que tenemos aquí, que les repito, este es el mismo modelo conmutado de los otros ejemplos que hemos visto anteriormente. Esta VG que tenemos aquí pues es el valor medio de esta tensión, el cual ya sabemos cómo calcular, es 2 Vmax sobre pi. Entonces esta señal Vin será una señal sinusoidal cuyo pico le puse un valor Vm, o sea, se llama Vm, el valor máximo de esa tensión, el valor pico. Entonces, sencillamente el valor medio de esta tensión que tenemos aquí es 2 Vm sobre pi, que ya sabemos que así es como se calcula el valor medio de una señal rectificada sinusoidal. Bueno, ya sabemos que es a 60 Hz, ¿no? Bueno, ya conocemos cuánto vale el ciclo de trabajo en un convertidor boost, que es 1 menos VG sobre VC. Ya sabemos cuánto vale la corriente que va por el inductor, que es VC sobre R por 1 menos D. Eso ya lo hemos analizado en varios ejemplos. Ya tenemos las ecuaciones diferenciales, sabemos que de IL de T es VG menos VC por 1 menos U sobre L, y de VC de T es IL 1 menos U menos VC sobre R sobre C. Son exactamente las mismas ecuaciones diferenciales del análisis de un convertidor boost, considerando aquí una fuente de tensión. La única diferencia es que este VG pues, va a tener este valor, ¿no? Donde este VM es el valor pico de la señal rectificada que sale del rectificador puente de Dios. Este es nuestro modelo promediado, donde simplemente reemplazamos U por D y ya está. Lo único es que sí tenemos en cuenta que estas señales
ya tienen aproximación de pequeño rizado, eso es todo. Entonces definimos nuestros estados igual como lo definimos en el ejemplo que usamos para controlar el convertidor boost, y LVC, y las entradas son D, que va a ser nuestra entrada de ciclo de trabajo, y VG, que es esta entrada que tenemos aquí, que ya sabemos que va a variar, porque este valor que tenemos aquí es el valor medio, pero sabemos que es una señal rectificada, pues ya lo tenemos ahí. Y ya lo que procedemos es a calcular los jacobianos. Los jacobianos son exactamente los mismos que obtuvimos cuando hicimos el control del convertidor boost, pero los podemos volver a calcular para refrescar un poco esa idea. Entonces sabemos que como el primer estado es IL, entonces la primera ecuación diferencial será IL, entonces calculamos derivada parcial de IL de F1 con respecto a IL, pues nos da 0. Derivada parcial de F1 con respecto a VC, pues nos da menos 1 menos D sobre L. Luego tenemos derivada parcial de F2 con respecto a IL, nos da 1 menos D sobre C, y derivada parcial de F2 con respecto a VC nos da menos 1 sobre RC, y ahí ya tenemos nuestra matriz A. Luego la matriz B será derivada parcial de F1 con respecto a la primera entrada, que es D, entonces nos da VC sobre L. Luego derivada parcial de F1 con respecto a la segunda entrada, que es VG, nos da 1 sobre L. Derivada parcial de F2 con respecto a la primera entrada, que es D, nos da menos IL sobre C. Y ya nos queda derivada parcial de F1 con respecto a VG, que nos da 0. Y con eso tenemos ya el segundo jacobiano. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que controlar? Porque ya con esto tenemos el modelo dinámico del convertidor, que es el mismo modelo dinámico de un convertidor boost, pero lo que nos falta es saber qué queremos controlar. Entonces, como nuestro objetivo es realizar corrección de factor de potencia, así se llama este circuito, es un rectificador con corrección de factor de potencia, pero lo que necesitamos es que la forma de onda de corriente que se le pide a este rectificador esté en fase con la forma de onda de tensión. Es decir, lo que vamos a hacer es forzar la corriente del inductor, que es la corriente que se le pide al rectificador, vamos a forzar que la corriente del inductor esté en fase con la tensión de entrada, con esa tensión de aquí. Por lo tanto, tenemos que hacer un control de corriente. Es decir, nuestra salida será la corriente del inductor, ya que nuestro objetivo será controlar esa corriente para que esté en fase con la tensión. Entonces lo que nos queda es que la matriz C es 1, 0, porque sencillamente vamos a controlar IL, y la matriz D es 0, 0, porque las entradas y los estados son linealmente independientes. Entonces, aquí en este archivo de MATLAB ya tengo sistematizado el modelo. Entonces vemos que aquí tengo la tensión media de la entrada, ¿cierto? Que es 2 Vm sobre pi. Vm es 170 volts, que es la tensión que estamos definiendo aquí como nuestra tensión pico de 170 volts con una frecuencia de 60 Hz. Tenemos, bueno, el inductor, que lo definimos como 10 milihenry, o sea, un inductor relativamente grande, pero claro, hay que tener en cuenta que tenemos que imponer un rizado lo más pequeño posible en la corriente del inductor, pues para que el THD que se le inyecte al sistema sea lo más bajo posible, o el contenido armónico. Tenemos un condensador de 100 microfarads, una frecuencia de conmutación de 50 kHz, como le hemos impuesto normalmente. La resistencia a la carga sigue siendo lo mismo, de 1 kΩ. Y nuestro voltaje deseado de salida son 350 volts, pensando por ejemplo en una aplicación en la cual por ejemplo tengamos que alimentar un variador de velocidad de un motor, por ejemplo. Entonces vamos a necesitar una tensión de 350 volts. Tenemos aquí los valores medios, los valores de estado estacionario, donde pues, bueno, si lo corremos tenemos que el voltaje promedio en la tensión de entrada son 108 volts, aun cuando la tensión pico son 170, el valor medio de esa tensión son 108 volts. Para estas condiciones, o sea, para una condición de un valor medio de 108 volts y una tensión de salida
deseada media, obviamente, de 350 volts, pues requerimos este ciclo de trabajo. Y la corriente del inductor para suplir esa cantidad de potencia a la carga, pues será de 1.1319 amperes. Aquí tenemos el sistema jacobiano ya escrito. Tenemos 0 menos d' sobre L, d' sobre C, menos 1 sobre RC, VC sobre L, 1 sobre L, menos IL sobre C y C. Obviamente esta IL, pues será este valor medio. Esta V, aquí no tenemos VG, no tenemos VG. Pero bueno, si la tuviéramos que poner, sería este valor medio que está acá. La matriz C, la matriz D, y corremos nuestro modelo. Y tenemos este que es el modelo de la corriente con respecto a la tensión, que tiene un 0, pero podemos revisar ese 0 y nos damos cuenta que es un 0 de fase mínima, es decir, está en el semiplano izquierdo, con lo cual podemos hacer un control de PI directamente de este sistema, ¿no? de este sistema que está acá. Bueno, entonces lo que hacemos es invocar sysotool con nuestra función de transferencia. Muy bien, entonces recordamos que necesitamos el bode de lazo cerrado, es decir, el bode de R hasta Y, que es este que está aquí. Y ya lo que nos resta es imponer nuestros criterios de diseño. Entonces ya hemos analizado el convertidor boost en otras ocasiones y sabemos que con 50 kHz y con los valores que tenemos allí, el ancho de banda típicamente podemos llevarlo hasta 20 kHz, ¿no? Teniendo en cuenta que la frecuencia de conmutación son 50 kHz. Entonces vamos a poner un ancho de banda de 20 kHz para la corriente. Es decir, que debe pasar por este punto. Vamos a poner obviamente un integrador para que tener error de estado estacionario 0. Entonces vemos que necesitamos adicionar un 0 real. Vamos a adicionar un 0 real, que nos toca mover ese 0 hacia acá. Muy bien. Y vamos a adicionar aquí el criterio de diseño de amortiguamiento igual a 0.707. Y entonces ya todo lo que tenemos que hacer es empezar a mover nuestros polos de lazo cerrado y nuestro 0 del controlador hasta llegar a cumplir las dos condiciones, que son ancho de banda de 20 kHz y un amortiguamiento de 0.707. Entonces hacemos eso iterativamente hasta que llegamos a nuestro controlador deseado, que está aquí, es esa variable C que tenemos ahí, es la que tiene almacenado nuestro controlador, que si ustedes ven pues va cambiando dinámicamente con los movimientos que vamos haciendo del controlador. Yo creo que ya ahí ya casi lo logramos, poco a poco. Dejémoslo allí, está bien. Entonces este es nuestro controlador, este es nuestro parámetro A, que lo ponemos aquí, es este parámetro A que está aquí. Y el parámetro B es este que está aquí, pues lo ponemos acá. Entonces corremos ya nuestro sistema, este será nuestro controlador de corriente y ya con esto tendremos los dos parámetros para el controlador, nuestros dos parámetros para el controlador. Pero entonces, ¿cómo implementamos ese sistema de control para garantizar que tendremos una corrección en el factor de potencia? Entonces vamos a mirar la estructura de control que tenemos que imponer. Entonces, miren, la estructura, lo que tendremos que hacer es controlar esta corriente para que esté en fase con la tensión. Entonces, inicialmente hagamos el control de corriente. Entonces, medimos la corriente y esa corriente la vamos a comparar con una corriente de referencia, IR, y esa corriente de referencia, bueno, pasará por nuestro PI, por nuestro controlador de corriente, ese rol, pasará por nuestro controlador de corriente, le sumaremos el estado estacionario
y esto irá a nuestro PWM. Y ese PWM será el que nos genere la señal U. Es decir, si ustedes observan, es exactamente la misma estructura de control de corriente que hemos utilizado para hacer el control de voltaje del convertidor boost. Solo que en este caso no vamos a hacer el control de tensión de salida. No, pues sí vamos a controlar, pero no directamente. Entonces aquí lo que vemos es que tenemos nuestro control de corriente clásico, ¿cierto? Entonces miremos en la simulación cómo se implementa. Tengo ese circuito ya implementado, pues observamos que aquí está la carga, esto que está aquí es nuestra carga, aquí está el convertidor boost, y aquí está nuestra entrada, nuestro rectificador, y ya está. Entonces medimos la corriente del inductor, que es esto que tenemos aquí, lo comparamos con una corriente de referencia, que es esto que tenemos aquí. Ese error se procesa por un PI, que es este que tenemos aquí, y a eso le sumamos un estado estacionario, que el estado estacionario es esto que tenemos aquí, 0.698, el estado estacionario. Eso lo pasamos por un saturador entre el 1 y 99% para evitar que se vaya a saturar el ciclo de trabajo, y ya llega nuestro PWM, que es el que nos activa el MOSFET. Entonces estamos usando aquí el valor de estado estacionario de la corriente, 1.1319. Entonces corramos la simulación y lo que debemos ver es que la corriente del inductor pues debe corresponder a eso, ¿no? Entonces miremos la corriente del inductor y la corriente de referencia. Entonces vemos que en efecto la corriente del inductor está regulada. O sea, mire que tenemos una corriente del inductor regulada con la corriente de referencia. Podemos ver, por ejemplo, aquí la tensión en la carga, la cual está también en el punto de trabajo, porque diseñamos el punto de trabajo para que tenga un valor adecuado, para que nos provea los 350 volts a la salida. Entonces aquí tenemos una regulación de corriente. Vamos, por ejemplo, a suponer que tenemos una perturbación y lo que sucede es que la corriente en la carga se disminuye. Entonces miremos la corriente en la carga. Entonces lo que vemos es que la carga se disminuye, pero claro, la tensión sube sustancialmente. De hecho, la tensión llegó a casi 500 volts. Lógicamente porque no tenemos regulada la tensión. Pero aun cuando tuvimos ese cambio sustancial en la corriente, tuvimos un cambio sustancial en la corriente, es decir, en la impedancia de la carga, la corriente del inductor se reguló adecuadamente. También podemos simular un incremento en la corriente de carga, es decir, un decremento en la impedancia de la carga. Y lo que debemos ver es que la corriente del inductor igualmente se regula, pero claro, la tensión en la salida no. Miremos, la corriente en la carga se incrementa sustancialmente, pero la tensión en la carga no está regulada porque no tenemos un lazo de regulación de tensión todavía. Pero sí tenemos la corriente del inductor regulada. Es decir, nuevamente lo que vemos aquí es que nuestra corriente del inductor se está comportando básicamente como una variable absolutamente controlada. Es decir, este inductor se está comportando prácticamente como una fuente de corriente. Pero ahí todavía no hemos logrado nuestro objetivo, porque no tenemos la corriente en fase con la tensión, tenemos es una corriente constante. Y eso no nos sirve, porque para tener un factor de potencia igual a 1, lo que necesitamos es que la corriente que está aquí esté en fase con la tensión. Es decir, necesitamos una corriente sinusoidal en fase con la tensión sinusoidal que tenemos. Entonces, para ello, lo que hacemos es medir la tensión que tenemos acá. Voy a quitar esto de aquí. Lo que tenemos que hacer es medir la tensión que tenemos acá y tomar esa forma de onda de tensión para forzar a la corriente a que tenga esa misma forma de onda. Entonces vamos a hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer es medir la tensión, que la podemos medir aquí con un sensor diferencial. Aquí tenemos nuestra tensión. Y nosotros sabemos cuánto es el valor pico de esa tensión, porque sabemos que esa tensión
está entre menos 170 y 170, por lo tanto, el valor pico de la tensión rectificada será 170 volts. Entonces, venimos por acá, estamos copiando exclusivamente la forma de onda. Es decir, aquí, lo que va a salir es una forma de onda rectificada con un valor pico igual a 1, porque nuestro objetivo es dividirlo, bueno, voy a colocar aquí Vm. Lo dividimos por Vm, es decir, de forma que el valor pico que va a salir aquí es 1, es decir, si yo grafico esta señal que está aquí, lo que voy a tener es una señal rectificada con un valor pico de 1, pero que está completamente en fase con la tensión de la entrada, porque de hecho esta es la forma de onda de la tensión de la entrada, solo que la normalizamos por el valor máximo, que para nuestro ejemplo son 170 volts, de forma que aquí tenemos esta señal. Y luego esa señal la vamos a multiplicar por un valor máximo de corriente que yo deseo. Y esa será nuestra corriente de referencia. Ahora miramos cómo calcular este valor máximo. Pero por ahora lo que estamos haciendo es medir la tensión en la entrada. Yo completo esto acá. Lo que vamos a hacer es medir la tensión en la entrada, normalizarla para que nos dé una señal rectificada con amplitud igual a 1, pero esta señal estará completamente en fase con la tensión, porque realmente es esa misma, es la tensión. La multiplicaré por un valor máximo, es decir, para coger este pico de corriente y elevarlo o subirlo a voluntad según lo que yo quiera, y eso será la corriente de referencia. Por lo tanto, esta corriente que está aquí será una señal sinusoidal en fase con la tensión, y la amplitud de esa corriente ya yo la controlaré de alguna manera. Entonces, por ahora, miremos esta estructura de aquí en el simulador para ver cómo funciona. Es esa estructura que tenemos acá. Entonces, observe, medimos la tensión con este sensor diferencial, es que aquí ya se llama voltaje rectificado, lo multiplicamos por 1 sobre 170, es decir, lo normalizamos y de ahí ya lo multiplicamos por un valor, ¿cierto? Lo multiplicamos por un valor cualquiera, no cualquiera, por un valor. Por ahora vamos a, por ejemplo, multiplicarlo por 1 inicialmente. Vamos a multiplicarlo por 1. Y entonces eso se convertirá en el valor de referencia de nuestro control de corriente. Entonces esta fuente constante de aquí ya no la necesitamos. Y entonces observe, lo que hacemos es medir la tensión, normalizarla de forma que aquí, en este punto de aquí, a la salida de ese elemento tenemos una señal sinusoidal con una amplitud de 1, pero que está en fase con la tensión. Lo multiplicamos por un valor para cambiar ese valor pico, por ahora dejémoslo en 1, y esa es nuestra corriente de referencia, y miremos qué tal funciona ese control de corriente con nuestra referencia. Entonces podemos observar que la corriente del inductor es una señal sinusoidal, porque mire que la corriente de referencia es una señal sinusoidal. Observen aquí, estos picos de la referencia son errores numéricos del simulador, ¿sí? Esos son errores numéricos del simulador, esto que tenemos aquí. Nuevamente, la tensión en la carga no está siendo regulada, ¿cierto? Y la corriente en la carga está cambiando. Por ahora voy a quitar esta perturbación. Voy a quitar esa perturbación para que miremos la corrección de factor de potencia. Entonces observe, aquí la tensión no corresponde a los 350 volts porque ya no estamos haciendo control de tensión. Pero lo que sí vamos a mirar acá, voy a ponerlo, bueno, voy a quitar esta de aquí y voy a poner aquí realmente la tensión de entrada, que es la tensión sinusoidal, que son esta tensión que está aquí, la tensión de entrada, y voy a poner la corriente que se le está pidiendo a la entrada, que es esta corriente que tenemos acá. Claro, es muy pequeña pues por los rangos de
de tensión y corriente que tenemos, entonces lo que hacemos es multiplicarla por un valor, multipliquémosla por, no sé, por 60. Bueno, multiplicarla por 70. Y entonces ya podemos ver, wow, pero quite VG. Oh, 20, exacto. Exacto. Entonces ya podemos ver que la corriente que se le está pidiendo a la red de AC está en fase con la tensión que se le está pidiendo a la red AC. Y eso se debe a que estamos controlando nuestro sistema para que esta corriente de aquí tenga una forma de onda igual a la tensión que tenemos aquí, solo que la amplitud pues la estamos por ahora dejando constante en un valor de 1. Inclusive, mire, puedo ponerle aquí, puedo cambiarle a voluntad y ponerla como una amplitud de 2. Aquí vemos que la corriente tiene una amplitud de 1, pero podemos cambiarla, que es lo que vamos a hacer, y observamos que ya efectivamente llega a una amplitud de 2. ¿no? O sea, podemos cambiar, controlar esa tensión a voluntad. Dejémosla otra vez inicialmente en 1 y miramos el factor de potencia, porque podemos medir ese factor de potencia y la distorsión armónica que nos genera este sistema. Entonces ahí tenemos nuestro sistema, podemos decirle que nos mida el factor de potencia. Entonces ustedes recuerdan, para el caso del rectificador clásico, el factor de potencia era 0.42, o sea el 42%, y el contenido armónico era 2, o sea era el 200%, era 2. En cambio, mire ahora, aquí tenemos el factor de potencia de la corriente de entrada versus la tensión de entrada es 0.9967, es decir, 0.9967 nos da 99,67%, es decir, el factor de potencia es prácticamente 1. Es decir, lo que vemos es que estamos cumpliendo nuestra premisa de hacer una corrección de factor de potencia. Y podemos mirar el contenido armónico con respecto a 60 Hz, obviamente, y el contenido armónico es 0.05, o sea, pasamos de 2, que era, o sea, de 200% al 5%. O sea, bajamos, reducimos sustancialmente el contenido armónico de la corriente. Y también lo que hicimos fue hacer nuestra corrección de factor de potencia. Es decir, aquí cumplimos dos de los objetivos que ya teníamos, y es tener un factor de potencia prácticamente igual a 1 y una distorsión armónica supremamente baja. Lo que no hemos cumplido todavía es la rectificación regulada, porque dijimos que queríamos una tensión de 350 volts y solo tenemos una tensión de 292 volts. Y eso pues obviamente lo vemos porque no estamos haciendo ninguna corrección de tensión, ninguna regulación de voltaje de salida. Entonces vamos a analizar cómo hacer eso. Ahora lo que sigue es, ya lo único que nos falta es que esta tensión de aquí tenga un valor medio igual al valor de referencia que queremos. Para nuestro ejemplo, el valor de referencia que queremos allí son 350 volts. Entonces nuestro objetivo ahora es modelar esto para poder obtener aquí los 350 volts que queremos. Entonces hacemos el modelado que ya hicimos cuando fuimos a hacer el control de tensión del convertidor boost. Pues sabemos que el inductor se comporta como una fuente de corriente IR, que por el MOSFET viaja una corriente IR por D, que por el diodo viaja una fuente de corriente IR por D'. Aquí tenemos nuestro condensador y aquí tenemos nuestra resistencia R, esto es VC y esto es IC. Entonces queremos controlar la tensión, entonces si miramos hacia acá, recordamos que esta fuente de corriente nos aísla todo el circuito, entonces esto de acá desaparece, ¿cierto? Y nos queda este circuito que tenemos acá. Solo que en este caso tenemos que recordar que esta IR no es un valor constante, esa IR es un valor, es una señal sinusoidal, es decir, tenemos que IR es esto es IR, es una señal sinusoidal que tiene un valor máximo, como lo llamamos anteriormente, vamos a llamarlo corriente de pico, y pico, vamos a llamarla y pico ese valor máximo, y tenemos que aquí tiene un valor medio,
vamos a ponerle así, y R valor medio, ¿ya? Recordemos que, claro, la regulación que vamos a hacer aquí es esencialmente con ese valor medio medio de IR, y nosotros sabemos cuánto vale ese valor medio de IR, que es lo que nos va a aportar la corriente efectiva con la que vamos a regular esa tensión, es la del valor medio, no los valores picos, es el valor medio, que es el valor efectivo para hacer la regulación en este condensador. Y es esta misma fórmula que tenemos acá, el valor medio es 2 por la corriente de pico sobre pi, que es la fórmula del valor medio de una señal sinusoidal rectificada. Y estamos seguros que esta corriente de referencia es una señal sinusoidal rectificada porque la estamos controlando para que sea una señal sinusoidal rectificada. Lo único es que esa corriente de pico la podemos modificar con esta entrada de aquí. Con esta entrada a este multiplicador vamos a poder modificar esa corriente de pico. Entonces ya sabemos que la corriente media que va por el inductor es 2 corriente de pico sobre pi, por lo tanto la corriente que va por esta fuente de corriente es 2 corriente de pico de prima sobre pi, porque esencialmente es esa misma corriente media pero alterada por d'. Y entonces ya tenemos aquí los valores del circuito equivalente para regulación de esa tensión. Entonces ya lo que tenemos es que la corriente del condensador, que es C de VC de T, es igual a la corriente que llega a este nodo, que es 2 corriente de pico de prima sobre pi, es la corriente que llega al nodo, menos la corriente que sale, que será VC sobre R. Y ya lo que tenemos que hacer es transformar esta ecuación diferencial a Laplace y encontrar ya la función de transferencia final. Entonces nos queda CSVC más VC sobre R igual a 2 corriente de pico de prima sobre pi. Es decir, pasamos esto acá a sumar y operamos. Creo que podemos eliminar esto de acá para poder seguir operando. Entonces calculamos la transformada de Laplace, que ya está aquí, sacamos factor común, entonces nos queda VC factor de CS más 1 sobre R igual a 2 corriente de pico de prima sobre pi, multiplicamos por R a ambos lados, entonces nos queda VC RCS más 1 igual a 2R corriente de pico de prima sobre pi, y lo que necesitamos es calcular la función de transferencia de la tensión del condensador con respecto a la corriente de pico, no a la corriente media, porque recuerde que la corriente media es un valor que resulta de la operación sinusoidal de la corriente y de la corriente pico que yo sí voy a imponer a través de la entrada de este multiplicador. Entonces nos queda la tensión de salida con respecto a la corriente de pico, pues nos da 2R de prima sobre pi sobre RCS más 1. Y esta es la función de transferencia que vamos a usar para poder encontrar el controlador que nos imponga esta corriente de pico deseada en este punto. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es cómo vamos a hacer esa implementación de ese sistema de control. Entonces, para ello, borremos aquí. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a medir la tensión de la carga, la vamos a comparar con una tensión de referencia, con la tensión que yo quiero. Eso nos va a generar un error, el cual lo vamos a procesar con un controlador de voltaje, y ese controlador de voltaje será el que nos genere esa corriente de pico. Es decir, ese controlador de voltaje será el que nos va a generar esta corriente de pico acá, que será el que se traducirá en esta corriente promedio del diodo, que es la que vamos a imponer. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es usar este modelo matemático que ya encontramos para poder encontrar este controlador de voltaje, de forma que podamos imponer esa corriente de pico para tener corrección de factor de potencia, o sea, factor de potencia igual a 1 en este caso,
para poder tener un THD inyectado a la red eléctrica muy bajo y tener también la tensión en la carga regulada a un valor medio deseado. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que esta señal de control que tenemos aquí, que es valor medio de IR por D', esta señal de control que tenemos aquí está promediada a 60 Hz. ¿Ya? O sea, viene este valor que está aquí es el valor promedio de esta señal a 60 Hz. Por lo tanto, la máxima velocidad que podemos tener en el cambio de esta señal pues será 60 Hz. No podrá ser más. El ancho de banda máximo del cambio que tenemos aquí es 60 Hz, porque mire que lo que estamos haciendo es promediando una señal de 60 Hz. No podemos tener una velocidad de 120 o 500 Hz de una señal promediada a 60 Hz. Ese es el máximo ancho de banda. Por lo tanto, el ancho de banda del lazo cerrado de tensión que tenemos aquí como máximo será 60 Hz. Nuevamente, porque la señal de control que estamos usando para regular esa tensión es el valor promedio de una señal de 60 Hz. Por lo tanto, ese será el máximo ancho de banda que podemos tener. Aquí, en nuestro sistema, pues ya aquí en el simulador eléctrico ya vimos que tenemos un control muy bueno, ¿cierto? De la corriente, el factor de potencia, los armónicos, nos falta es el control de la tensión. Entonces aquí ya en nuestro archivo lo que hacemos es diseñar nuestra función de transferencia para hacer el control de tensión. Entonces nos queda 2D' R sobre pi y todo eso sobre RCS más 1, que es exactamente el modelo que nosotros encontramos allí en el tablero. Y entonces ya lo que hacemos es diseñar nuestro controlador de voltaje, teniendo en cuenta la restricción de ancho de banda, que no puede estar por encima de los 60 Hz, ¿no? Este es nuestro controlador, nuestro sistema es este es nuestro sistema, el que nos modela la tensión de salida con respecto a la corriente pico, y entonces vamos a quitar aquí este bode, ponemos nuestro bode de lazo cerrado, es decir, el bode desde R hasta Y, y vamos a imponer aquí primero criterio de diseño, el ancho de banda, o sea, de menos 3 decibeles, que lo vamos a poner a 60 Hz, lo vamos a poner a 60 Hz, es decir, debe pasar por aquí a 60 Hz. Vamos a imponer aquí, vamos a adicionar un integrador, porque queremos error de estado estacionario 0. Inclusive mire que con el integrador puro no podemos lograr, porque nos falta el amortiguamiento también. Ajustemos el amortiguamiento al valor deseado. Pues mire, si pusiéramos el amortiguamiento ahí, pues no cumpliríamos nuestro ancho de banda, entonces nos toca adicionar un 0 para tener un PI. Entonces pongamos nuestro 0 allí y ajustemos el 0 y la ganancia para tener nuestro desempeño deseado, es decir, un desempeño a 60 Hz como ancho de banda y un amortiguamiento de 0.707. Y ese 60 Hz, recuerden, es porque tenemos una onda rectificada de 60 Hz, ¿no? Si tuviéramos una onda rectificada de 50 Hz, pues el ancho de banda sería a 50 Hz. Yo creo que aquí más o menos ya logramos tener nuestro control con el amortiguamiento deseado, el ancho de banda deseado, y este es nuestro sistema de control. Entonces copiamos esos valores aquí a nuestro archivo. Miremos qué tal se comporta a 60 Hz nuestro control. A ver si a 60 Hz lo logramos controlar adecuadamente. Entonces para ello vamos a colocar esta estructura de aquí, que fue la estructura que tenemos allá arriba, ¿no? Entonces mire que el valor pico ya lo vamos a imponer básicamente con este controlador PI a una referencia de 350 volts. Miremos si con esos 60 Hz de ancho de banda logramos tener nuestra corrección de factor de potencia, o si nos toca reducir el ancho de banda, ya lo vamos a discutir. ¿Por qué?
Entonces observe, aquí vemos que ya nuestra regulación de tensión es adecuada, pero tenemos una distorsión en la corriente, ¿ya? Tenemos una distorsión en la corriente. Esa distorsión que estamos viendo aquí en la corriente es debido a que el controlador de corriente está imponiendo una velocidad de cambio de la corriente mucho más alta a la que deberíamos tener para no generar una distorsión del factor de potencia. Es decir, al nosotros considerar este ancho de banda a 60 Hz, lo que estamos permitiendo es que esta corriente de pico cambie completamente durante un periodo. Entonces lo que está sucediendo es que esa corriente está cambiando de esta manera. Lo que estamos permitiendo es que esa corriente pico cambie completamente dentro de un periodo, lo que al final nos genera que se esté distorsionando la onda de corriente, y al distorsionar la onda de corriente pues vamos a introducir armónicos y vamos a introducir también un desfase en las dos señales y por lo tanto una degradación del factor de potencia. Entonces aquí en el simulador podemos verificar eso, podemos calcular nuevamente el factor de potencia del THD. Entonces podemos ver que el factor de potencia es de 0.95, o sea, no está tan mal, ¿cierto? No está tan mal porque mire que el factor de potencia entre la corriente de entrada y la tensión de entrada es de 0.95, o sea, está muy bien. Pero la distorsión armónica de la corriente nos está dando del 22%. Claro, es porque esa distorsión armónica aquí vemos que no es una señal puramente sinusoidal, aun cuando tenemos una regulación de tensión pues bastante aceptable, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos si queremos quedarnos con esta regulación como está en este caso, donde tenemos un factor de potencia del 95.4%, el cual es bastante aceptable, y un THD del 22%, el cual sí no es muy aceptable, porque de todas maneras tenemos una gran cantidad de armónicos. Un 22% de armónicos ya es bastante. Normalmente quisiéramos estar por debajo del 7, del 6, del 7%, pero sobre todo por debajo del 10%. Eso obviamente depende de la normatividad de cada país, ¿cierto? La normatividad de cada país, pero normalmente queremos estar por debajo del 10%, e inclusive por debajo del 5% para algunas aplicaciones. Entonces, con esto no cumplimos un THD por debajo del 10%. Sí cumplimos un factor de potencia bastante bajo y sí cumplimos una regulación de tensión deseada. Pero entonces podemos volver aquí al sistema de control para poder modificar eso. Entonces lo que vamos a hacer es, si no queremos que esta señal de tensión cambie durante el ciclo de la señal sinusoidal, sino que queremos que la señal sinusoidal sea puramente sinusoidal, lo que tenemos que hacer es que esta corriente de pico cambie muy lentamente con respecto al periodo de la onda sinusoidal. Es decir, lo que vamos a querer es que esta corriente de pico cambie muy lentamente con respecto al periodo de esta señal, de forma que siempre tengamos una señal sinusoidal en la corriente, ¿sí? No una señal distorsionada como la que tenemos ahí, que aun cuando nos provee un factor de potencia aceptable, nos provee también o nos impone unos contenidos armónicos muy altos, es decir, un THD, en este caso, mayor al 20%. Entonces lo que vamos a hacer es modificar este ancho de banda y ya no lo vamos a tener a 60 Hz, sino a 6 Hz. Es decir, 10 veces más pequeño en comparación al periodo de la onda sinusoidal. Con eso lo que vamos a lograr es que esta corriente de pico va a cambiar 10 veces más lento en comparación con el periodo de la señal o con la señal sinusoidal. Por lo tanto, no deberíamos ver ninguna distorsión en la corriente. Es decir, deberíamos ver una corriente puramente sinusoidal. Una corriente puramente sinusoidal donde la corriente de pico cambia lentamente. Y de esa manera deberíamos tener un THD mucho más bajo e inclusive un factor de potencia mucho más aproximado a 1. Entonces veámoslo en la simulación para poder verificar esto. Pero ya digamos para
Para aclarar, en algunos casos se usa un ancho de banda como máximo de 60 Hz, porque eso lo que permite es tener un factor de potencia 0.95, ¿cierto? Que es bastante alto, y tener una regulación de voltaje muy rápida. Pero como en este caso lo que queremos es también reducir nuestro contenido armónico, que normalmente es deseable en los sistemas eléctricos, vamos a reducir aún más el ancho de banda del lazo cerrado del control de voltaje, con lo cual vamos a sacrificar velocidad de regulación en la carga, pero vamos a ganar una impedancia prácticamente constante, prácticamente resistivo, un comportamiento prácticamente resistivo de todo el rectificador activo. Entonces miremos en la simulación cómo modificamos esto para lograr esto y comparamos. Entonces vamos a modificar esto que está acá para que no esté a 60 Hz sino a 6 Hz, que es esto que tenemos acá. Entonces ya con eso lo que vamos a hacer es modificar nuestro PI para tener el lugar geométrico de las raíces con el amortiguamiento deseado, pero el ancho de banda de 6 Hz. Entonces vamos a modificar este controlador. A ver si yo creo que aquí un poco más. Ahí ya tenemos el amortiguamiento deseado y el ancho de banda deseado a 6 Hz. Entonces miramos nuestro controlador, que es este que está acá, te lo copiamos para poder obtener los parámetros para PSIM. Entonces lo ponemos acá, cogemos este que está aquí y lo ponemos acá. Corremos y nos quedan estos parámetros que están acá, que es este que está aquí, y este que está aquí. Entonces ya corremos la simulación, pero no tenemos ninguna distorsión de la corriente del inductor. Inclusive podemos calcular ya nuevamente nuestro factor de potencia, y vemos que el factor de potencia ahora es del 99.91, es decir, tenemos un factor de potencia prácticamente igual a 1. Tenemos también una distorsión armónica muy pequeña, una distorsión armónica del 5%, supremamente pequeña. Y tenemos también la regulación de tensión. Es decir, con esto ya podemos observar que cumplimos nuestros tres objetivos. Tenemos un factor de potencia prácticamente de 1, tenemos una distorsión armónica muy baja y tenemos el voltaje deseado de 350 volts. Inclusive podemos ahora probar algunas perturbaciones. Por ejemplo, en este caso, una de las perturbaciones que probamos fue incrementar la impedancia de la carga, es decir, reducir la cantidad de corriente que consume. Y si recordábamos anteriormente, lo que sucedía es que la tensión divergía. Y ahora, si bien la tensión diverge, el sistema de control vuelve y la ajusta y queda la tensión regulada. Y lo que podemos observar aquí, que lo que sucede es que ese controlador externo de tensión lo que hace es reducir esa corriente de pico que se le impone al inductor, y por lo tanto de esta manera se reduce, si ustedes observan aquí, se reduce la amplitud de la corriente que se le pide a la red, y con eso se regula la tensión en la carga. También podemos incrementar la tensión, la corriente, que se le pide a la carga, es decir, decrementar la impedancia de la carga para que consuma más potencia, o más corriente, para que consuma más corriente en este caso. Y lo que observamos es que si bien se reduce la tensión, el sistema de control la regula para volver a llevarla a 350 volts. Mire que lo que sucede es que la corriente de pico pasa de 1.5 amperes y se eleva hasta casi 3 amperes para hacer esa regulación. Y entonces ya con esto ya finalizamos el diseño y control de nuestro rectificador con corrección de factor de potencia, el cual hace tres cosas. Primero, ofrece un factor de potencia prácticamente igual a 1 visto desde la red de AC, es decir, no se tiene
una distorsión en el factor de potencia debido a la operación de este rectificador, lo que sí sucede en un rectificador tradicional. Segundo, tenemos un contenido armónico muy reducido, de hecho prácticamente del 5%, un contenido armónico muy reducido, es decir, visto desde la red de AC, prácticamente es una resistencia porque tiene factor de potencia deseado igual a 1 y un contenido armónico prácticamente despreciable, lo que no sucede en el rectificador tradicional, porque si recuerda el rectificador tradicional tiene unos contenidos armónicos grandísimos, creo que del 200%, y asimismo visto desde el punto de vista de la carga tenemos prácticamente una fuente de DC, porque la tensión aquí es regulada. Si bien cuando tenemos perturbaciones en la carga, la tensión en la carga varía, el sistema de control la regula adecuadamente. Entonces mire que aquí tenemos nuevamente un sistema de control tipo cascada. Tenemos un sistema de control tipo cascada porque tenemos un control interno de corriente y un control externo de tensión, pero realmente aquí el control externo de tensión tiene algo adicional, que es esta zona verde que tenemos acá, que es una generación de la forma de onda que queremos para la referencia. Y entonces este es un circuito ideal para poder suplir cargas de DC desde la red eléctrica, ya que genera gran cantidad de ventajas. No me reduce el factor de potencia, no me inyecta armónicos o gran cantidad de armónicos a la red y me regula la tensión a la salida. Claro, el precio a pagar con respecto a un rectificador tradicional es que requerimos elementos adicionales. Los elementos adicionales que requerimos acá son un inductor, un diodo y un MOSFET. Esta parte es la parte adicional. Mire que si quitamos esto nos queda exactamente el regulador tradicional, e inclusive el regulador tradicional normalmente requiere un transformador que para esta aplicación nos lo podemos evitar. Entonces puede ser que el costo del transformador se compense con el costo de estos elementos e inclusive tengamos un sistema que cuesta prácticamente lo mismo pero que ofrece una gran cantidad de ventajas. Todo gracias a el control que podemos diseñar del sistema conmutado de potencia.